¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. He titulado el mensaje de esta noche: el fuego que trae avivamiento. Míralo el que está a tu lado y dile: ¿cómo anda el fuego de Dios sobre tu vida? Porque hay un fuego que te quema eternamente, pero hay un fuego que te aviva para vivir conforme al propósito de Dios e ir caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. La Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. ¿A cuánto le gusta andar en triunfo, ganando batalla? A ver cuánto. Si Él no nos lleva, solo no podemos. Dice que Él es que nos lleva, ¿de qué? De triunfo en triunfo. Porque como Él permanece en nosotros, está con nosotros, lo imposible se comienza a ser posible. ¿Por nuestra fuerza? No, es por su Santo Espíritu. Y veamos lo que dice el escritor a los Hebreos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mira lo que está a tu lado y dile: no pierdas la confianza en Dios, porque eso trae ¿qué cosa? Grande galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. ¿Cuánto tienen promesa de parte de Dios? Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿cuánto dicen? Vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, es cuando tenemos que seguir mirando hacia adelante. ¿Cuántos dicen voy a mirar hacia adelante? Porque son en esos momentos donde somos tentados muchas veces a mirar ¿qué? Mirar hacia atrás, mirar al que está caminando al lado mío, porque él alcanza las promesas y por qué no yo. Y la Biblia nos dice claramente, como decía en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando nosotros confiamos en Él, Él está dispuesto a cumplir todas sus promesas, y todas sus promesas tienen cumplimiento. En Él, ¿cuánto dicen? En Él son sí y amén. ¿A cuánto le han prometido algo y después le fallaron? A ver cuánto. Pero Él todo lo que promete, ¿cuánto dicen? Él cumple. Él cumple. Y no solamente que cumple, sino que lo hace notorio delante de aquellos que muchas veces se ríen, se burlan de aquellos que siguen a Jesús. Porque en el momento de dolor, de conflicto, de incertidumbre, muchos miran y dicen: ¿y a dónde está tu Dios? No era que tú estabas confiando en tu Dios, mira lo que te pasó. Y el escritor a los Hebreos, ¿qué le está diciendo? No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Muchas veces no alcanzamos lo prometido por Dios porque dejamos de confiar en Él. Viene otra propuesta, viene una tentación, viene algo a nuestra vida que en vez de seguir confiando en Dios, oímos esa voz que nos dice: tú no puedes, tú no eres capacitado para esto, no lo vas a lograr, fracasaste, erraste, vas a volver a lo mismo. Hay tres voces que nosotros necesitamos identificar. Una es la voz de Dios, la que nos dice: no vuelvas atrás, que para perdición, sino ve hacia adelante. La otra es la voz del mismo diablo, que te dice: vuélvete atrás, ¿para qué lo vas a volver a intentar? Fíjate cómo te fue, fíjate cómo te fallaron. Confiaste y al final te fallaron. Y luego está nuestra propia voz. Entonces necesitamos aprender a escuchar y a discernir voces que nos van a llevar hacia la victoria. No somos de qué, de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Atrás está la perdición. Por algo dice la Biblia que no hagamos memoria de las cosas pasadas.
¿Por qué? Porque lo bueno de Dios, ¿dónde está? Está por delante. Hemos vivido tal vez momentos buenos en la vida. Conocimos a Jesús, estábamos en el primer amor, Dios nos bendijo, pero hay algo más para nuestra vida. Él no se conforma con eso, Él nos quiere bendecir más. A ver, ¿cuántos son padres? ¿Cuánto le dieron algo bueno tal vez a sus hijos? ¿Cuánto bendijeron a sus hijos? ¿Cuánto le dieron algo? Pero el padre, ¿qué quiere? Siempre cosas mejores para sus hijos. No se limita, siempre quiere que sus hijos vayan de gloria en gloria. Así es Dios. Por algo la Biblia nos dice claramente que la gloria venidera, lo que se viene, es mayor que lo primero. Podemos vivir momentos gloriosos con Dios, pero ¿cuánto dicen? Hay cosas mejores. Si no, muchas veces nos cansaríamos de seguir confiando en Dios porque decimos, ya está, Dios ya nos bendijo, pero Dios siempre tiene algo mejor. Él siempre nos quiere sorprender con cosas mejores. Ahora, cuando vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le habla a Timoteo y le hace ver la importancia de avivar el fuego dentro de él. Porque cuando nosotros no avivamos lo que Dios puso en nosotros, muchas veces, ¿qué pasa? Nos cansamos, nos desanimamos y nos volvemos atrás. Ahora, cuando comenzamos a vivir lo que Dios tiene para nuestra vida, todos los días necesitamos avivar ese fuego. ¿Cuánto le gusta hacer asado, verdad? O por lo menos prender el fuego, ¿no? Prendemos el fuego, pero después hay que mantenerlo encendido. Porque si no, ¿qué pasa? Se apaga. Y en ese capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos avivando ese fuego, no hay necesidad alguna de volvernos atrás. Atrás que había perdición. Más adelante, cuando nosotros estamos todos los días buscando de avivar el fuego, en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Sino espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando avivamos el fuego, lo imposible se hace posible. Si tenemos un carácter bastante conflictivo con los demás, cuando estamos avivando el fuego, es el espíritu que comienza a dominar nuestra vida. Comienza el espíritu a guiar nuestra vida. Comenzamos a tener dominio propio. Ante cualquier situación, nos sacaba de nuestro juicio cabal y decíamos, hablábamos, nos quejábamos, discutíamos, cuántas cosas que no hacían. Pero ahora, cuando todos los días buscamos de avivar ese fuego, somos prontos para oír y tardo para hablar. ¿Cuántos se metieron en problemas por hablar de más? A ver, ¿cuántos? El Espíritu nos decía, ¡hey, basta! Pero muchas veces no escuchamos lo que Dios dice. Escuchamos nuestra conciencia, escuchamos tantas palabras negativas. Y Pablo les dice claramente que Dios nos dio, ¿qué cosa? Un espíritu superior. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nuestra vida tiene una devoción por Dios, todos los días buscamos de que ese fuego no se apague. La ansiedad muchas veces apaga el fuego de Dios. La incertidumbre, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? La ansiedad de querer ver lo que Dios me prometió y todavía no lo veo. Quiero ver a mi familia sirviendo conmigo, pero no lo veo. Quiero ver lo que Dios me prometió, que me iba a prosperar, y todavía no lo veo. Dios me prometió algo, pero todavía no lo veo. Y no va a faltar esa voz que te diga, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué pasó? Estás orando, estás ayunando y todavía tu esposo no quiere saber nada con Dios. Al contrario, lo critica a Dios. Estás buscando a Dios y todavía estás viviendo una vida en la cual, en vez de estar disfrutando de todas las cosas, tienes necesidad por todos lados.
Pero la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los únicos que heredan las promesas de Dios. Los hijos del diablo, ¿cuánto dicen? Los hijos del diablo heredan las promesas ¿de quién? Del diablo. ¿Hijo de quién quiere ser? Hay tantos que son hijos del mismo diablo y no lo saben, porque no conocen a Dios. Solamente conocen una vida que lo está llevando a la ruina. Y el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Jesús le dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Buscad primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Cuántos saben que el príncipe de las tinieblas, Satanás, es aquel que tiene dominio sobre la tierra, sobre este mundo que se ha corrompido, donde no tiene esperanza? Pero nuestro Dios es aquel que nos lleva de triunfo en triunfo, aquel que nos hace confiar en un Dios que nunca falla, que nunca miente. Hay personas que ponen su confianza en tantos dioses que no son dioses, pero cuando ponen su confianza ahí terminan atados, esclavizados, y no pueden ver la libertad que Dios tiene para su vida. Ponen su confianza ¿en quién? En un Gaucho Gil. Ponen su confianza ¿en qué? En una imagen. Ponen su confianza ¿en qué? A ver, alguien que me diga, ¿en qué? En el mundo, en aquello que te promete. Pon la confianza en un hombre, en una mujer. Y la Biblia dice que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Hay un fuego que te va a llevar a la eternidad, donde no vas a poder vivir ni disfrutar lo que Dios prometió, de lo cual muchos están yendo por no conocer a Jesús. La Biblia dice: el maligno, el diablo, el malo, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Como hijos de Dios no vamos a heredar otra cosa más que la herencia que Dios tiene para nuestra vida, por ser sus hijos. Hay otros que se afanan, hay otros que están detrás de tantas cosas y luego no la pueden alcanzar. Pero Jesús le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿cuánto dicen? Todo lo demás vendrá por añadidura. Mientras otros buscan la riqueza, mientras otros buscan el placer, mientras otros buscan deleitar sus deseos, nosotros buscamos el reino de Dios, y por lo que ellos se desesperan, Dios nos da por pura gracia. Amén. ¿Vale la pena seguir a Cristo o no vale la pena? Por lo que otros se desesperan por lograr y por alcanzar, tú y yo, por ser herederos, coherederos juntamente con Cristo, los recibimos de gracia, por ser sus hijos. Hay personas que reciben de herencia maldiciones, mas tú y yo recibimos de herencia bendiciones. Hay muchos que reciben enfermedad por herencia, pero tú y yo recibimos ¿qué cosa? Salud. Hay muchos que reciben escasez, pobreza, pero tú y yo de parte de Cristo recibimos ¿qué cosa? Bendición, prosperidad. Hay un contraste muy grande entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La bendición de Dios es asegurada para los hijos de Dios. Mientras otros buscan mecanismos, estrategias para lograr, para alcanzar, tú y yo lo recibimos simplemente por ser hijos de Dios. Lo que otros se desesperan, tú por gracia lo recibes. Ahora veamos lo que dice el libro de Salmo. Salmo capítulo 37, versículo 3. Porque cuando nosotros todos los días buscamos de avivar dentro nuestro el fuego del Espíritu, lo que Dios puso en nuestra vida, no solamente que nos vamos a deleitar en eso, sino que vamos a ver con nuestros propios ojos
las promesas de Dios cumplirse. No significa que porque todavía no lo vimos, no lo vamos a ver, sino que tal vez muchas veces no estamos preparados para recibir. Y la Biblia dice que tenemos que preparar el corazón para recibir y no perder la bendición de Dios. Ahora, cuando llegamos al libro de Salmo, capítulo 37, versículo 3, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás ¿dónde? En la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo ¿en quién? En Jehová, y Él concederá ¿qué cosa? Las peticiones de tu... Todo arranca ¿dónde? ¿En quién estamos confiando? Cuando nosotros comenzamos a confiar en Dios, Él no te va a avergonzar nunca. En el momento justo, lo que tú necesitas, lo vas a recibir. Pero en ese versículo 3, claramente el salmista dice: confía en Jehová y haz el bien. Es imposible que hagamos el bien si primero no estamos confiando en Dios. ¿De quién viene el galardón? ¿De dónde viene el socorro? ¿De dónde viene la bendición? Viene del Señor. Y cuando nosotros confiamos en Él, ¿Dios qué hace? Derrama sobre nuestra vida su bendición. Confía en Él y haz el bien. ¿Cuánto quieren confiar en Dios? Vamos a hacer el bien. Y no nos vamos a cansar de hacer el bien, porque sabemos de que Dios sabe bendecir y recompensar a aquellos que le siguen. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo otra vez. ¿En quién? En Jehová. Y Él, ¿cuánto dicen? Él. ¿Cuánto dicen? Él concederá. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente: si tú te deleitas en el Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto tienen peticiones? Muchas veces Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Confiar en Él es, ante toda situación adversa, sigo confiando en Él. Ante todo problema, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, sigo confiando en Él. ¿Cuántos se acuerdan a Pedro? Estando en la barca, Jesús caminando por las aguas, y le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y ahí comenzó a caminar. Dijo: ven. Pero viendo, ¿qué cosa? La tormenta, los vientos, comenzó a hundirse. Podemos comenzar a caminar por las aguas, pero si dejamos de confiar en Dios, nos comenzamos a hundir. Obviamente que el Señor siempre va a estar para extender su mano y levantarnos, pero muchas veces cuando nos estamos hundiendo necesitamos pegar ese grito de desespero diciendo: Señor, aquí estoy, extendé tu mano porque no me quiero hundir. Es mejor rendir el corazón a Dios, confiar en Él, que ante el momento difícil de nuestra vida sabemos que su mano siempre va a estar ahí. ¿Cuántas veces cae el justo, pero siempre va a ser levantado? Como hijos de Dios tenemos, la Biblia dice que estamos rodeados de debilidades, pero cuando estamos confiando en Él, Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Debilidades son aquellas que muchas veces dominan tu manera de pensar, tus actitudes, tus gestos. Que muchas veces tú dices: eso no lo quiero hacer más, y otra vez lo vuelves a hacer. Es como que más fuerte que tú. Pero aún así, dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Todos los días necesitamos avivar ese fuego dentro nuestro. Ese fuego que consume lo que no es y nos hace prevalecer confiando en el Señor. ¿Cuántos están aquí? Hay cosas en nuestra vida que no van a poder marcar un destino de gloria, de grandeza, hasta que no aprendamos a confiar en Él. Hasta que no aprendamos en medio de los problemas, seguir confiando en Él. ¿Cuántos están en esta noche dispuestos a confiar en Él? Aunque haya una tormenta, aunque haya gran oposición. La Biblia dice que cuando Daniel clamaba a Dios,
Dios envía la respuesta, pero había una oposición. Y él estaba en ayuno, en oración, hasta que la respuesta de Dios llegó. Muchas veces se apaga ese fuego, ese deseo de estar en su presencia. No nos damos cuenta y ya desesperamos y nos volvemos atrás. Cuando tenemos que seguir en pie, confiando a aquel que todo lo que prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a demostrarle a Dios que estamos confiando en Él? Confiar en Él es en el momento que menos nos esperamos, es ahí, mantenernos firmes, estables. Que lo difícil que parece ser para nuestra vida, Dios lo comienza a hacer posible. ¿Cuántos están dispuestos? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie.